Ras encuentra la ecuación de Laplace que tiene su foco en negativo. 3, menos 13 cuartos y tiene una x directa en y igual a 11 cuartos. Sigamos adelante y grafiquemos el concéntrate en menos 3, menos 13 cuartos. 13 cuartos negativos es igual a menos 3,25 y, por lo tanto, el foco está aproximadamente aquí. El trix directo es horizontal la línea y es igual a 11 cuartos. 11 cuartos es igual a 2,75. La trix directa está aproximadamente aquí. Porque tenemos un trix directo horizontal, y el foco está por debajo del trix directo. Deberíamos ser capaces de reconocer se abrirá el nivel para que se muestra a la derecha. Esto indica la ecuación tendrá la forma del cuadrado de x menos h es igual a 4p multiplicado por la cantidad, y menos k raca es el vértice, y. Porque se abre la A hacia abajo en la dirección del eje y negativo, p es menor que 0 o negativo. De nuevo, en nuestro caso, se nos dieron los trucos directos, esta línea horizontal y al centrar este punto aquí dentro del hablar recordar, el valor ausente de P indica el distancia desde el vértice a los trucos directos, así como a la distancia desde vértice al foco y, por lo tanto, la distancia desde los trucos directos al enfoque. Esta distancia verde aquí siempre será igual al valor opuesto de 2p. Usaremos este hecho para determinar el valor de p luego. Una vez que encontremos p, determinamos el vértice y, a partir de ahí, puede encontrar la ecuación. Volviendo a nuestro trabajo, una vez más, la distancia desde dirija los trucos al foco, esta distancia aquí es igual a el valor opuesto de 2p. Para hallar esta distancia vertical, podemos tomar el valor de y dado por los directores, y restar el valor y del enfoque y, por lo tanto, el valor ausente de 2p es igual a 11 cuartos. Menos 13 cuartos menos. Simplificando. Tenemos 11 cuartos más 13 cuartos, lo que es igual a 24 cuartos. 24 dividido por 4 es igual a 6. Dándonos lo contrario el valor de 2p es igual a 6. Dividir ambos lados por 2. Tenemos el valor opuesto de p igual a 3 algebraicamente, tenemos p igual a menos 3 o p igual a más 3. Aquí es donde tenemos que reconocer porque la parábola se abre hacia abajo o se abre en negativo. En la dirección y, p es igual a menos 3, pero porque el yo ausente si p es igual a 3, ahora también sabemos que el vértice debe ser 3 unidades por encima del foco. Ahora podemos encontrar el vértice sumando 3 a la coordenada y del foco. Añadimos 3 a la y coordenada del foco porque conocemos el vértice está por encima del foco. Así que el vértice es el punto menos 3, menos 13 4 más 3. Escribiré más 3 como más 3 sobre 1. Observe un denominador común van a ser 4. El vértice es el punto menos 3, menos 13 cuartos más 12 cuartos es igual a menos 1. En cuarto lugar. Así que ahora lo sabemos h es igual a menos 3. nk es igual a menos 1. En cuarto lugar, si saltamos este punto en el plano de coordenadas, menos 3, menos un cuarto está aquí. Observe que el vértice es directamente en el medio entre el direct y el si se enfoca, Laplace se abre y tendría un aspecto parecido a esto. Opens down and would look something like this. Y ahora sigamos adelante y encuentra la ecuación otra vez. Sabemos que la ecuación es en la forma del cuadrado de x menos h es igual a 4p multiplicado por la cantidad y menos k sustituyendo. En los valores conocidos, nosotros tener el cuadrado de x menos 3 igual a 4 veces p, o 4 veces menos 3. Y luego multiplica la cantidad y menos k, lo que nos da y menos 1. En cuarto lugar, simplificar. Tenemos el cuadrado de x más 3 es igual a menos 12. Multiplicado por la cantidad y más un cuarto. Espero que te haya resultado útil. Hola.